Con don Luis, ¿cómo está don Luis? Hola Víctor, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha estado la semana? Todo bien, muchas gracias. ¿Y la suya? Muy bien también. Qué bueno. Estamos acá para dar cumplimiento a una propuesta muy interesante que nos hizo don Julio. Oiga, sí, don Julio, un gran seguidor y querido seguidor del canal. Sí, muy simpático él, muy amable, muy cariñoso y siempre, sobre todo, le encantan los videos que hace usted que son más técnicos. Sí, pero además nos hace muy buenas preguntas y nos dejó también en una de sus diálogos ahí en la página una consulta. ¿Tú te acuerdas qué consulta nos hizo? Claro, él nos planteaba que abordáramos el tema de los monocompatibles estéreos, los discos con Sí, los falsos estéreos. exactamente, él nos escribió y nos pidió si podíamos ahondar con el tema de específicamente un disco de los Beatles que era el mono estéreo compatible de edición chilena, Claro. pero además eso derivó en otros temas que vamos a ir desarrollando ahora. Claro, ¿le parece que partamos, para los que no son tan técnicos, explicando cuál es la diferencia entre un registro monofónico y uno estéreo? Sí, mira, muy buena tu acotación. Deberíamos hacerlo así para ordenar un poco la explicación del concepto. Vamos a partir bien básico. El sonido monofónico, que es el que reinó por muchos años, yo te diría que hasta los años 60, se genera a través de una fuente emisora de sonido, que puede ser un instrumento, puede ser una persona que habla, que se graba esa señal y se reproduce en un parlante o en un audífono la misma señal. O sea, eso es el sistema monofónico muy simple explicado. ¿Cuál es la diferencia con el estéreo? Es que el estéreo pueden ser dos fuentes emisoras de sonido que se graban, ¿cierto? Y se reproducen para ser escuchadas ya sea en dos parlantes o en dos audífonos, y cada uno de esos parlantes o audífonos tiene una señal distinta una de la otra. No sé si se explica, Víctor, si se Sí, entiende, se entiende. ¿cierto? Y de ahí surge la idea de este falso estéreo. Claro, lo que pasa es que para llegar al falso estéreo que nos pedía Julio explicar, tenemos que decir que el año 1940 Disney genera la película Fantasía. Y esto fue bien revolucionario porque no solamente, por lo que todo el mundo sabe que hubo toda una técnica en los dibujos y en los colores, hubo toda una revolución con el sonido. Se dice que es la primera película que trabajó el estéreo en el año 1940, o sea, estamos hablando muchos años Sí. atrás, y que además tenía la característica que en los cines norteamericanos se podía reproducir una especie de sensación envolvente. Imagínate lo que eso significaba para un espectador poder escuchar música que venía de distintas fuentes, de frente, del costado, nos imaginamos, y que para ellos debe haber sido muy llamativo. Claro, como el actual sonido Atmos en su Claro, tiempo, claro, o los 5.1, los claro. 7.1 que encontramos en los cines actuales, para ellos Disney fue bastante visionaria. Pero ahí se produce, no fue muy masivo, hasta que don Emory Cook, Claro. un ingeniero norteamericano, empieza a principios del año 1950 a experimentar con el sonido estéreo. Empieza a hacer experimentos, grabar distintas fuentes, sonidos de pájaros, sonidos de personas, un montón de fuentes, y las fue llevando a una grabadora y empezó a experimentar cómo se reproducía este sonido. Para nosotros es como viene, no es raro esto, pero hay que situarnos y trasladarnos en el tiempo que una casa, un hogar en los años 40, 50, 60, si alguien quería escuchar música, todos tuvimos una radio que generalmente era un parlante con un emisor, un transistor, y en el caso de las personas que tenían ya una afición por el sonido, un audio más profesional, tenían un equipo mucho más potente, pero un solo parlante. Así estaba compuesto el sonido antes. Entonces todo se reproducía a través de este parlante. Cuando empezaron las experimentaciones con el sonido estéreo, significó también una revolución tecnológica. O sea, se empezaron a hacer amplificadores de dos canales y la incorporación de un segundo parlante, que para nosotros es súper habitual, pero para esa época era raro, extraño, porque era necesario tener dos parlantes para reproducir una misma música. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los sellos discográficos? Que eran los interesados en que este material se empezara a vender, empezaron a hacer discos de prueba, donde iban grabando sonidos estéreo para que la gente empezara a entender de qué se trataba esto. Entonces, paralelamente a la grabación estéreo, empezó todo lo que era
avance tecnológico de los equipos estereofónicos. La primera casa discográfica, las primeras casas discográficas que compraron grabadoras estéreo para producir discos estéreo fue el sello Atlantic y el sello RCA, fíjate, Víctor. El otro vinieron más atrás. Venían mucho más atrás y de hecho tan atrás que por ejemplo los sellos como Columbia empezaron a trabajar con sus ingenieros para producir un efecto que era como estéreo pero no lo era y que popularmente se llamó el falso estéreo. Ahí viene el falso estéreo. Sí, ¿tú lo habías escuchado? Sí, sobre todo cuando lo planteó don ¿Cierto? Julio. Yo algo de noción tenía para ser bien honesto, pero investigando es interesante lo que pude descubrir. ¿A qué se le llamó falso estéreo? Los ingenieros de sonido de esa época y como una manera también de volver a vender el catálogo de estas casas discográficas que no estaban grabando en estéreo y que tenían sus grabaciones monofónicas, lo que hicieron y descubrieron fue grabar en otra cinta, hacer una duplicidad de la grabación original, o sea, tenían la grabación original y hacían una copia, la misma, en una segunda cinta, pero a la primera cinta la ecualizaban resaltando los agudos y los medios, por ejemplo, en las frecuencias. La ecualizaban más agudos, más medios. Y la segunda grabación, que era la misma que la primera, le quitaban los agudos y los medios y resaltaban los bajos. Pero además le incorporaban una especie de eco, una reverberación, para que cuando ambas señales se juntaran, sonaran distintas y uno podía pensar que eran dos señales distintas, que era la característica del sonido estéreo, tener señales distintas en distintos parlantes o audífonos. Y como sonidista, ¿usted esto lo considera una triquiñuela, un aporte al desarrollo tecnológico? O sea, yo creo que fue una necesidad y fue la manera que tuvieron los sellos discográficos como para poder avanzar en la tecnología e ir un poco ganando terreno. Pero claro, es súper cuestionable ahora, porque claro, uno podría decir que se le engañaba a la gente, pero hay que situarlo en la época. Uno siempre es bueno no tener una mirada actual, sino que situarlo en ese momento. En ese momento era lo que ellos necesitaban para poder tener una venta de catálogo y para también igualar lo que los otros sellos que con más dinero y con más inversión ya habían incorporado grabadoras estéreo. Me acordé a propósito de esto de alguna vez que conversamos de grabaciones hechas con un solo canal, entonces que parecían tomas instrumentales. Sí, claro, eso, mira, justamente en los Beatles se da esto, el mejor ejemplo de la transición entre lo monofónico y el estéreo son los Beatles. Ahí existen otras bandas y otros músicos como Bob Dylan que son generacionalmente cercanos a los Beatles y todas esas bandas están sumergidas en este mismo concepto, pero los Beatles, por su popularidad y por la cantidad de grabaciones que tuvieron, es el mejor ejemplo de una banda que transitó entre el sonido monofónico y estéreo. ¿Por qué? Si mal no lo recordamos, nosotros hablamos un poco de esto En otro video, en sí. otro video, en otro capítulo, ¿te acuerdas? Que los Beatles, y tú me acuerdo que me hiciste mención hace poco, los Beatles consideraban que sus mezclas monofónicas eran las oficiales. De hecho, ellos participaban en todas las mezclas monofónicas, en todas. Para ellos era importante ver el resultado. ¿Y por qué monofónico? Porque ellos toda la vida se habían acostumbrado a escuchar de manera monofónica. Escuchar estéreo para ellos no era una necesidad, era algo nuevo, pero no era como se escuchaba la música originalmente. Toda la vida lo habían escuchado monofónico, por ende sus mezclas eran monofónicos. Y aquí viene esto. ¿Te acuerdas? Porque yo te pedí Claro. que tú pusieras tu preciosa colección de vinilos, claro, la tienes en vinilo, la tienes en CD, pero acá tenemos la de vinilo, la edición mono y la edición estéreo, ¿cierto? Bueno, porque justamente pues, para nosotros los seguidores y los amantes de la música tenemos la opción de estas ediciones donde los Beatles vuelven a republicar sus discos con mezclas monofónicas como ellos siempre Tal como lo autorizaron. y como ellos siempre consideraron que era lo oficial, Claro. ¿cierto? Y la estéreo como una alternativa para aquellos que quieran escuchar la música de una manera distinta, pero en el caso de los Beatles lo monofónico es lo oficial y de hecho si tú escuchas con audífonos las mezclas estéreo de los Beatles, se produce eso que tú dices. En muchos temas está solamente la música en un canal, en un lado del audífono del parlante y en el otro están las voces y algunos instrumentos de acompañamiento.
pero dentro de tanto rarity que se vende de The Beatles, ha habido también algunos que han sido triquiñuelas, falsas producciones, en que a uno le venden como la versión instrumental y simplemente que la ecualizaron. Oye, eh, parece que me estuvieras leyendo la mente porque yo caí en uno de esos, fíjate. sí, Yo caí en la compra de material en los años 80 de rarezas de los Beatles y a mí me vendieron un Sgt. Pepper en cassette que era una mezcla nunca escuchada, inédita, sacada casi de Abbey Road y con el tiempo descubrí de que solamente habían sacado un lado de la grabación del disco estéreo y lo habían replicado en el otro. Entonces escuchabas más que nada la banda musical, pero en realidad de repente aparecían las voces y cuando la mezcla estaba en los ambos canales aparecía, pero en realidad fue alguien que copió, sacó un canal y lo duplicó en otro. Era realmente un falso estéreo, pero ya hechizo, ya de manera artesanal. casi con mala fe ahí, ¿eh? Claro, ahora habría que pensar si esa persona sabía, yo creo que el de mala fue el que hizo la grabación, Claro. más que el que la vendió. Ahora, para contestar la pregunta de don Julio, ¿qué pasó con la edición chilena? Que yo entiendo que más se destaca es el Eiyud. El Eiyud chileno, para quienes no lo saben, acá salió editado como, en la parte de arriba del vinilo, como mono estéreo compatible. Así salió editado acá en Chile. Que era A una, claro, diferencia de otras ediciones que tú, Víctor, nos puedes explicar qué es lo que tenemos acá en la mesa, por ejemplo. claro. Sí, acá tenemos la edición en vinilo de la colección Capitol, a la que responde específicamente este compilado, que después quedó superado por el Rarity en los 80 y posteriormente en 1988 por los Passmasters. Y la edición alemana, también de Hey Jude, que fue la que yo tuve por más tiempo. La primera que compré en mi vida fue la alemana Hey Jude, edición Electrola Gema, y la Capitol llegó posteriormente y con eso completé toda la colección Capitol. Mira qué interesante. Claro, entonces el disco Hey You está pensado para el mercado Capitol y Cla- sale en 1970. Y como mencionas, claro, en la edición chilena le mantuvieron ahí arriba en el disco mono compatible estéreo, pero en el cassette terminaron por asumir que el título era compatible. Sí, es curioso, ¿ah? Porque en mi caso yo creo como que les pasó a muchos fans chilenos, pensamos que el disco se llamaba Compatible. No sé si te pasó algo a Sí, ti. así como teníamos cuando yo era niño, veía que había un disco Revolver, perfectamente podía haber un disco compatible, que eran palabras que a uno le sonaban españolas. Claro. Y uno pensaba, a lo mejor son palabras de uso mundial, como taxi, hotel, que uno Claro, sabe sí. que... Sí, fíjate que yo llegué a la conclusión y lo conversamos acá, que Compatible se mantuvo de la edición chilena vinilo. Pues Claro, este cassette es la edición chilena, claro, exacto. está, no aparece En otros lados, en otros no. lados, no, Claro. solamente en Chile. Y como que el sello eliminó el mono estéreo y dejó solamente la palabra compatible. Ahora, no pudimos, para ser bien honesto, descubrir específicamente a qué se refería la EMI Chile al denominar el vinilo mono estéreo compatible. Pero sí creemos, ¿por qué? Creemos lo siguiente, que tiene que ver con la facilidad en que el disco se podía escuchar tanto en tornamesas con agujas monofónicas y con agujas estéreo. A pesar que los fabricantes recomiendan algo que es bien interesante. Los discos monofónicos originales o grabados monofónicamente no tienen ningún problema con ser reproducidos en una aguja estéreo de una tornamesa. No No hay hay ningún riesgo. problema, no hay No, ningún riesgo. no. ¿Por qué? Porque el disco monofónico, el surco está registrado en un sentido, en un sentido como paralelo. En cambio, la grabación estéreo tiene fluctuaciones que van desde el movimiento paralelo de la aguja y vertical. Entonces, una aguja que no esté preparada para ese movimiento se podría dañar. No es recomendable con una aguja monofónica reproducir un disco estéreo. No así una aguja estéreo puede reproducir ambos formatos porque su aguja está diseñada para moverse en distintos sentidos. Muy buen dato, muy buen aporte para los seguidores, para que no vayan a terminar dañando sus discos o sus equipos. Claro, en el caso que tengan, es que es muy extraño encontrar actualmente agujas monofónicas, deben haber. La mayoría de lo que tenemos todos nosotros son agujas estéreo. Cuesta encontrar en el mercado agujas monofónicas, pero más de algún
seguidor puede tener una antigua tornamesa monofónica con aguja monofónica, le recomendamos inmediatamente que no haga el intento de reproducir un disco estéreo. O a veces pasa también cuando a uno le venden cosas de importaciones, de repente podría venir una partida de agujas monofónicas y uno por error Claro, implementarla y tener este percance que usted sí. recomienda no incurrir en él. No hacer, fíjate, porque los fabricantes y los entendidos no lo recomiendan. Así que como conclusión, entendemos que para el mercado chileno el título lo que demuestra es la compatibilidad que tiene el vinilo para moverse con las agujas estéreo en el fondo. ¿Ah? Con las agujas estéreo. Puede reproducir los temas que seguramente hay temas registrados monofónicamente y temas estéreo y la aguja no va a tener ningún problema en su reproducción. Por eso es el mono estéreo compatible, pero no es algo que esté comprobado, es una conclusión que hicimos a raíz del estudio que hicimos con respecto al concepto monocompatible. Perfecto, Luis, muchas gracias por esta clase magistral nuevamente de tecnología. Y bueno, esperamos que don Julio se sienta satisfecho con este análisis que hizo don Luis. Y bueno, dejamos abierto también a otras inquietudes que puedan tener nuestros seguidores y que las planteen en nuestra página. Claro, por supuesto, trataremos, no tenemos todo el conocimiento, pero sí tenemos todas las ganas de investigar, de asesorarnos y para tratar de dar la mejor respuesta posible. Aprovechamos de mandarle un saludo a don Julio y a su familia, esperemos que esté bien y que nos siga acompañando por mucho tiempo. Eso, un gran saludo para don Julio y que todo esté más tranquilo allá en la zona en que está viviendo. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos y saludos. Chao, chao.